Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos todos? Después de Génesis está. Éxodo capítulo 2. Amén. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y de la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Oremos. Amado Señor, gracias por esta hora, por esta mañana que nos has traído a tu casa. Queremos que tú nos hables, nos enseñes a través de tu palabra, Señor, y tu gracia y tu misericordia se dejen sentir en medio de nosotros, Señor. Muévete en medio de tu pueblo, porque tú estás donde el pueblo, Señor, te adora, te glorifica, y esta mañana hemos venido con ese propósito, Señor. Queremos que tú, Señor, puedas, Señor, tocar nuestro corazón y darnos la palabra que necesitamos, Señor, para seguir caminando. Gracias por ese cuidado tan grande, tan especial hacia nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Los niños pueden estar pasando a la escuela dominical de niños. Gloria a Dios. Quiero en esta hora compartir la palabra del Señor bajo el tema: una madre en tiempo de crisis. Y creo que todos conocemos a Moisés. Todos conocemos que es un gran hombre de Dios. Todos sabemos que él sacó al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Al escuchar Moisés, todos imaginamos a un gran líder, a un hombre con principios, a un hombre valiente, que a pesar de sus debilidades se esforzó en creerle al Señor. Pero ese gran hombre de Dios tuvo una gran madre, una gran mujer que estuvo dispuesta a arriesgar su propia vida para proteger el niño que Dios le había dado. En el día de hoy estamos acordándonos de cada una de las madres en el mundo. En muchos lugares del mundo se celebran como un día especial. En algunos países varía en torno a la fecha, pero lo que sí sabemos es que una mamá, como dijo un dicho, puede criar a 100 hijos y 100 hijos no pueden criar a una madre. Entonces, estamos hablando de una mamá, en este caso, que se llama Jocabed. Una mujer de la familia de Leví, de los que estaban dedicados al servicio del templo. Una mujer que sabía quién era Dios, una mujer que a la vez también era responsable con la crianza de sus hijos en una época muy, muy difícil. Quizás ese tiempo se parece
se parece mucho a este tiempo, se parece a lo que estamos viviendo en este tiempo, a la crisis que estamos viviendo. Quizás no es directamente una crisis económica, aunque sabemos que no hay esa estabilidad que muchos quisieran. Sin embargo, una crisis de valores, una crisis de principios, una crisis de las familias que cada vez estamos viendo muchos más hijos creciendo sin una, hermanos, imagen paternal, incluso la maternal. Entonces estamos viviendo una época de crisis muy grande y cada vez estamos viendo que en vez de arreglarse, va más bien de mal en peor. Y esto no es algo nada nuevo. Esta mujer está en una época también de mucha dificultad. Ellos, cuando vemos aquí en la escritura, se están encontrando en un país, en una nación donde no es su nación. Amén. Un lugar donde ellos habían llegado a causa de una hambruna en la época de Jacob y emigraron hacia Egipto y se establecieron allí en esas tierras. Es verdad que ya es una descendencia, ya habían descendencias que habían nacido allí, generaciones que habían nacido allí. Sin embargo, ellos sabían que su lugar no era Egipto, sino era la tierra que Dios le había prometido. Y por lo tanto ellos se ganaron enemigos. El pueblo de Dios era un pueblo fuerte, dice la Biblia. Un pueblo que se multiplicaba. Las mujeres hebreas eran mujeres muy fuertes y podían tener hijos muy fértiles. Amén. Y se multiplicaron a tal punto que el faraón tuvo temor de la gran cantidad de personas que estaban creciendo, aumentando en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Y la Biblia nos dice que en ese momento entonces nació como un celo en contra de ese pueblo y quisieron ir en contra de ese pueblo y tomaron medidas que al final, hermano, tuvo unas consecuencias muy graves. Fue muerte, destrucción, caos, esclavitud para el pueblo de Dios en esa nación egipcia. Y vemos que en medio de toda esta situación tan trágica, una mujer está luchando para poder mantener a su hijo vivo y también a su hijo instruido bajo los principios del Señor. La Biblia nos habla de que nosotros como creyentes, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, nos da la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, de llevar, hermanos, cada día la escritura en todo tiempo, para que nuestros hijos tengan en su corazón enraizado la palabra del Señor. Esto es nuestro trabajo, no es el trabajo de las maestras de la escuela dominical. Es nuestra responsabilidad como padres formar a nuestros hijos, porque Dios nos ha entregado esos hijos a nosotros. Entonces, hermano, vemos aquí que ella tiene algunas decisiones que ha tomado importantes para proteger a su familia. Amén. Ella está viviendo en esta época donde había un edicto, una orden. Y la orden era de que los militares o el ejército, amén, de los egipcios podían llegar a las familias cuando podían, amén, ver que había un nacimiento. Y si era niña, lo dejaban vivir. Pero si era niño, entonces lo sentenciaban a muerte. O sea, el hecho de nacer siendo varón tenía consigo una pena que era la muerte. Y la Biblia dice que las madres, pues obviamente al tener su hijo, entonces siendo un niño, sabían que inmediatamente iba a morir. Pero esta madre, hermanos, se levanta y va en contra de eso. Ella no está dispuesta a perder a su hijo. Ella no está dispuesta, amén, a entregar su hijo a mano de estos hombres para que lo asesinen. Y eso debe ser el principio en cada mujer de Dios. Debe estar dispuesta a no, hermanos, permitir que el enemigo venga y los destruya y los acabe y mate su vida espiritual. Debe tener ese compromiso en su corazón. Estamos en Egipto viviendo en el sentido espiritual. No es nuestro hogar este sitio.
En el libro de Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Nosotros somos pasajeros. Estamos caminando para encontrarnos con el Señor Jesús, pero estamos rodeados, hermanos, de todas las cosas del sistema de este mundo, y entonces en ese sentido podemos decir que el Dios de este siglo es como Faraón. Está influenciando a través del pecado, a través de la corrupción, y a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo. Y como Jocabed debemos estar con ese principio claro: no voy a permitir que el mundo destruya a mis hijos. No voy a permitir que los conceptos y las corrientes del mundo arruinen el corazón de mis hijos. Y debemos pelear para que eso no suceda. Y cuando hablamos de pelear, hablamos de un compromiso real. Hablamos, hermanos, de esforzarse. Hablamos de que un creyente pueda dar, hermanos, el ejemplo necesario a sus hijos, porque se enseña con el ejemplo más que con las palabras. Nuestro ejemplo grita y nuestras palabras aconsejan. Pero de nada sirve palabras sin ejemplo. Esta mujer, por lo tanto, tenía una decisión clara. Todo parte de una determinación que tengas. Mamá, ¿cómo te encuentras con respecto a tus hijos? Es verdad que mamá y papá forman la familia, pero mamá está mucho más ligada como a la formación, a la instrucción, ¿verdad? ¿Quién enseña a hablar a los niños? A ver, dígame usted. Las madres más que los padres. Los padres pueden decir alguna palabrita, ¿verdad? Pero mamá, yo he visto hablando hasta en idioma bebé a las mamás. ¿Verdad? ¿Verdad? Empieza, y el bebé responde, ay, dicho mamá te quiero, dice. Y yo solamente mamá lo entiende. Y uno no sabe ni qué dijo, balbuceó ese bebé. ¿Verdad? Pero mamá es la que va enseñando. Aquí es esto, este es tu papá, este es de aquí, este es rojo, esto aquí, mira, levanta, haz lo que, a ver, las primeras palabras, todo, mamá va enseñando. Mamá está más apegada a los niños. Los padres también, los papás, pero sin embargo, mamá está más apegada. A ver, más, siempre está, más allí. ¿Quién cambia más pañales, los hombres o las mujeres? Las mamás. A veces papá quiere reclamar derechos, pero cuando la bebé hace y uno dice, cámbialo, ¿verdad? Y hace así. Yo he cambiado muchos pañales. Eso no nos hace inferiores. Me ha tocado quedarme con el niño y cambiar 1 y 2 pañales. Amén. Y esto, pues, somos una familia, somos un equipo. Pero sin embargo es verdad que mamá, es más, los hijos suelen pedir más a mamá. A ver, luego cuando están grandes a veces como que quieren elegir a quién le da más caprichos. Pero cuando están pequeños, a ver, eligen siempre a mamá. A ver, siempre a mamá. Entonces siempre, mis hijos, por lo menos, ya Daniel, por ejemplo, ya siempre quiere con papá pasar más tiempo. Pero los dos pequeños no, Daniel hasta los 3 más. Pero ellos son conscientes, cuando mamá no está, pues sabe que toca y no hay otra opción. Amén. Y todo el mundo, nosotros cuando estamos, por ejemplo, nos compramos una cama grande, digamos, porque aquí no alcanzamos. Y ahí dormimos y yo me pongo aquí al lado de mi esposa y viene uno y amén, como un topo empieza a escarbar, ¿verdad? Pum, se mete en la mitad. Y viene el otro, luego el otro también quiere estar al lado de mamá. Agarra y se mete por allí y me va echando un poco más para allá. Y luego entre ellos decían, no, yo quiero estar al lado de mamá. Todo el mundo quiere estar al lado de mamá, ¿verdad? Entonces yo ahí ya me hago la víctima. A ver, yo digo, qué pena, me voy a quedar solito aquí. A este lado, ¿verdad? Entonces ya se compadecen algunos y dicen, bueno, papá, contigo y con mamá, ¿vale? Contigo y con mamá. Y ya se va pegando el uno y el otro. Normal, porque llevan 9 meses en el vientre de la mamá. Amén, papá no lo llevó ni medio mes.
Amén. Hay algunos papás que dicen, no, me dio el antojo ahí. No, lo que pasa es que quiere aprovechar la oportunidad. ¿Verdad? Pero mamá sufrió. Los dolores de parto los sufrió mamá. ¿Verdad? Las náuseas los sufrió mamá. Todo esa carga que tiene que llevar, porque lleva un momento, hermanos, que se cansa más. Cuando el bebé empieza a crecer, aprieta, hermanos, los órganos del cuerpo. Y todo eso lo padeció mamá, ¿verdad? La mamá sintió más. Es más, todo lo que sucedía afuera a través de mamá podía transmitirse hacia adentro. O sea, si mamá estaba contenta, todo eso llegaba. Si mamá estaba feliz, si mamá estaba triste, todo eso. Había una conexión, y esa conexión es algo que permanece. Por eso, hermanos, es el apego más cercano a las madres de manera general. Y Dios quiere, por lo tanto, que las madres asuman siempre esa responsabilidad de poder sembrar las bases cristianas en el corazón de sus hijos. Y procurar cada día con un compromiso claro de no permitir que el mundo al final termine ahogándoles por completo. Entonces, eso empieza con una decisión. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué decisión tienen con respecto a sus hijos? ¿Qué decisión tiene con respecto, hermanos, a sus hijas? ¿Qué decisión? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué es lo que decide de su hijo? ¿Qué es lo que quiere que sea su hijo o su hija? ¿Está luchando por ellos? ¿Está con una determinación clara de que el sistema de este mundo no los acabe? ¿Está con una determinación clara? Y si tiene esa determinación clara, ¿está trabajando a favor de eso? Y yo les he dicho justamente hace poquito, ahora en la prédica, el ejemplo es lo mejor que podemos hacerlo. Ellos aprenden mientras más temprano, a través de la imitación. Si usted se esfuerza por acercarse al Señor, si usted se esfuerza por venir a la casa de Dios, entonces ellos están aprendiendo eso. Imagínate usted cuando dice, ay, qué aburrido ir a la iglesia, su hijo va a aprender eso. Su hija va a aprender eso. Y entonces al final, ¿qué va a pasar? Usted le está enseñando eso. Y al final no está peleando. Porque usted, hermanos, usted y yo, los padres, tenemos que preparar a nuestros hijos porque un día se van a ir de casa, se van a ir. Y usted no va a estar toda la vida para cuidarles. Cuando está pequeño uno lo cuida, uno lo regaña, uno lo imita. Cuando ya está medio grande hasta quieren su libertad, ¿verdad? Están allí como William Wallace, mi libertad, reclaman, ¿verdad? Y quieren su libertad, pero no quieren compromisos. No, yo quiero estar libre para acá, pero míralo su habitación. Hay muchos niños y es un desastre, hermanos, un caos. Y quieren independencia, ¿verdad? No saben ni cocinar un arrocito y, a ver, se le quema la sopa, ¿verdad? No hay responsabilidad, pero quieren, y a veces uno va a decir, quiere libertad, anda, aprende. Usted y yo tenemos que preparar a nuestros hijos mientras nosotros podemos llegar todavía a ellos. En este caso, las madres que están pegadas a los hijos, a mí más pegado, debe tener esa determinación juntamente con el padre. Ahora, hablamos la semana pasada acerca del matrimonio, y esto es importante, que destacábamos la semana pasada, de que he dicho que muchas veces el acercamiento a Dios, en muchos de los casos, no en la mayoría, pero en muchos casos va a depender de la mujer. ¿Por qué? Porque la autoridad del hombre como que se anuló en algún momento del camino. Porque el hombre, en vez de estar asumiendo el liderazgo, lo que hace es se queda, no, yo voy con mis amigos, ¿verdad? Otro, en vez de asumir el liderazgo, se ponen simplemente a estar de brazos cruzados. No saben ni qué deberes tienen los hijos. No, ni siquiera le ha preguntado a ellos. No sabe ni siquiera al siguiente día si tiene que llevar una cartulina o no.
Y si lo sabe, le da igual porque sabe que mamá siempre lo va a preparar. Entonces, ese vacío, al final tiende la mujer a ocuparlo. Y en la iglesia sucede eso. Por eso hay hombres que dicen, bueno, voy a ir a la iglesia, bueno, lo que diga mi esposa. ¿Vas a ir a la actividad? Pues lo que me diga mi esposa. Y siempre están así. A tal punto que si hay mujeres comprometidas, mueven a ese hombre. Y la mujer por eso tiene un poder. Usted, si tiene ese poder y esa autoridad, úselo para bien. Para motivar. Para poder hacer de que ese hombre asume el liderazgo. Puede ser que al final ocupes ese lugar o despabilar a ese hombre para que sea realmente el líder de la casa. Porque hay personas así que ya ocuparon el lugar del hombre, ya está. Cualquier cosa le pregunta y no hace, mira así como quiere ver qué dice. ¿Verdad? Porque si no lo regañan. ¿Por qué tú dices eso sin decirme a mí? Y ya empezamos con el problema. Y ese orden al final provoca limitación. Y cada vez el hombre va perdiendo autoridad hasta que se convierta solamente el hombre en el que provee y ya está. Provee y diga a la orden, mi capitán, a lo que usted me diga. Y ya está. No nada. Cualquier cosa que determine el hombre, la mujer dice, no, eso no está bien. Lo que yo digo, lo que pienso está bien. El hombre dice, no, aquí para acá, cuidarle todo, aquí hacemos esto, lo otro, cocina esto, lo otro, ¿verdad? Como quiere decir, no hago nada que le enfade, nada. Porque el día que le moleste un poquito, tengo un problema grande. Vive hasta asustado ese hombre. Y hay hogares así. Y dentro de la iglesia también a veces hay hogares así. Y uno tiene que tener cuidado. Y puedes en ese momento, al final, puedes decir, me siento bien, pero qué triste es un hogar cuando el hombre tiene liderazgo por el suelo. Ese hogar anda medio arrastrando, medio cojo, ¿verdad? Y esa mujer va a vivir siempre estresada y cansada. Siempre va a estar cansada, estresada, porque toda la responsabilidad del hombre ella lo está cargando. Y está completamente estresada. ¿Qué te pasa? Está como una leona a veces. ¿Qué te pasa? Claro, está cargando todo. En ese sentido, hombre, toma tu lugar. Y esposa, empújala que tome su lugar. No, es que como no hace esto, no. Aquí, mira, estas son cosas que tienes que estar pendiente de las cosas. Asume tu liderazgo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hombres dicen amén? Es triste, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Verdad? Y a veces eso es tremendo. Hasta miraron al otro lado como digo amén o no. Se me hace recordar una historia que contó un pastor. Dijo, mira, aquí en la iglesia vamos a poner en esta fila a mi derecha todos los hombres, donde la mujer les gobierna. Y un montón de hombres. Y aquí a mi izquierda, donde los hombres son líder de la casa. Una persona estaba yo. Y aquí estaba la fila llena. Se acerca y le dice, qué tremendo usted, hermano. Sabido tener autoridad de su hogar. ¿Qué pasó? ¿Por qué está ahí usted? Bueno, mi mujer dijo, ponte allí. Y a veces así sucede. A ver, y tan valiente dijo, pero a veces sucede así. Y uno tiene que por eso, asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y a veces somos los culpables nosotros, porque Dios ha dejado un orden. Amén. Pero la mujer debe saber que tiene influencia y tiene poder. Amén. Dios le ha dado por eso a la mujer para que sea ayuda idónea de su esposo. Para que sea de bendición para su esposo.
Y esta mujer llamada Jocabed sabía todo esto y entonces esta mujer asumió la responsabilidad en ese momento. Dice el libro de Hebreos que son sus padres, o sea, involucra a papá también en esta gran labor y gran responsabilidad del cuidado de los hijos. Allí en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23, dice la Biblia: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe. Amén. ¿Usted sabe qué significaba cuidar a un niño de toda esa amenaza? Amén, de todos los que tenían la orden, el edicto y todo, hermanos, para ir en contra de los niños recién nacidos y asesinarlos literalmente. Esconderlo de todos ellos era una tarea muy, muy fuerte. Una tarea, hermanos, de valentía, de compromiso, era arriesgar la vida. Y la Biblia dice que lo protegieron así 3 meses. O sea, hicieron lo imposible. Yo no sé cómo lo habrán hecho, pero estarían entrando allí a la casa, visitando, quizás lo ocultaron en algún sitio, no sé de qué manera. Pero se las buscaron los medios para proteger a ese niño 3 meses. Y en esos primeros 3 meses sabemos que son épocas difíciles. Perdón. Son momentos cuando el niño llora más, donde necesita más de los padres. En esos momentos es más difícil separarse de ellos. Pero ha buscado, hermano, alguna forma, alguna manera. Porque cuando alguien tiene los principios claros, siempre va a buscar alguna forma y alguna manera. Cuando alguien quiere que sus hijos sean gente de bendición y quiere sembrar lo mejor en ellos, va a buscar la forma, va a buscar el medio. Pero el que no tiene ese compromiso va a buscar culpables. Claro, es que el faraón puso esta ley y qué difícil. Es que los demás, los vecinos no me apoyan. Es que los hermanos me miran mal. Es que el pastor no me saludó, ni me llamó cuando estaba enfermo. Por aquí es que el colegio por allí, de esta manera, enseñan cosas raras. Siempre va a buscar culpables. Pero cuando una madre está dispuesta, amén, con ese compromiso claro de guardarle de todas las cosas del mundo, siempre va a buscar la forma, va a buscar el medio, va a buscar una forma de guardar el corazón de sus hijos. Y esta mujer fue así, mantuvo ese compromiso. Y estuvo allí durante 3 meses hasta que en ese momento ella dijo: ya no puedo ocultarlo más. Que estoy corriendo un riesgo grande a tal punto que puedo perder el niño. Y entonces ella no dijo: bueno, voy a dejarme ahora, pues me quedará en mi casa, que vengan estos hombres, tomen a mi hijo y acaben con ellos. Sino ella pensó: ¿de qué manera yo puedo proteger a mi hijo? ¿De qué manera? Y la Biblia dice lo que hizo, ¿verdad? Pero imagínate, ¿usted cree que salió esa idea de un momento a otro? Ella la habría pensado y repensado para poder tomar esa decisión. Amén. Dice la Biblia que después de esos 3 meses, dice, versículo 3, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea. Amén. Note esto, que es importante. Durante 3 meses y luego ella determinó preparar la forma de poder, hermanos, salvar la vida de su hijo. ¿Sabes que hay un momento donde las madres o los padres en general decimos: mira, yo ya no puedo cuidar de mi hijo? Hay momentos donde a veces, aunque aquí está hablando de un niño, pero hay un momento en la etapa de la vida donde a veces los niños toman decisiones, donde dice: ya no puedo ya controlarlo. Ya no es como un bebé, le doy ahí un chupete o le digo: no hagas esto y se calma. Ya tienen decisiones. Ya se hacen más mayorcitos, donde uno dice: ya yo no puedo cuidar de ellos. Ya no puedo hacer nada. No puedo cuidarlo como un bebé porque ya tienen una opinión, una idea. Entonces en ese momento
eso no significa, pues por lo menos ya no puedo hacer nada. Siempre hay algo por hacer. Y la Biblia dice que esta mujer entonces pensó. Y entonces dijo, yo voy a preparar con juncos como una especie de una cesta y voy a protegerlo. Nota algo importante. Ese junco podía proteger, podía flotar incluso. Solamente con juncos podía flotar de alguna manera eso. Pero ella quiso llenarlo de brea y protegerlo bien para que nada, ningún tipo de agua pueda entrar dentro. O sea, hacerlo completamente hermético. Hacerlo completamente, amén, protegido de toda el agua que pueda entrar dentro. Ahora, esta mujer literalmente está entregando a su hijo al Nilo, el Nilo era un río importante. Un río, hermanos, que considerado incluso una deidad. Era un lugar, hermanos, algunos incluso de adoración, porque para ellos era fertilidad, para ellos era bendición, porque cuando el Nilo se desbordaba había mucha fertilidad en las tierras por esos lugares. Entonces para ellos era algo importante que el Nilo esté muy lleno de agua, hermanos, se esté desbordando. Era buen símbolo de buen año, buena cosecha. Entonces dice que ella, a la madre, al final, después de preparar todo esto, lo pone sobre el Nilo y sobre ese lugar. Hay momentos, hermano, yo quiero decirte que hay momentos, usted puede tener al niño en su casa y lo tiene bien instruyendo, pero luego tiene que mandarlo al colegio y ahí hay muchas cosas allí. Y usted tiene que mandarlo, quizás que tenga que hacer algunas obligaciones, trabajo, se va a relacionar con compañeros, se va a relacionar quizás con una forma de educación completamente contraria al Señor y usted debe saber tratar con ellos. Mi hijo me decía hace poco, papá, me está enseñando de que nosotros venimos del mono. ¿Y qué hago, papá? ¿Me salgo de la clase? ¿Qué hago? A ver, claro, yo sé que eso es mentira. Claro, dice que no, que hay un parentesco por allí, que eso, ¿qué hago? Dice, y luego viene el examen, ¿quieres que mienta mamá y ponga realmente eso? Me dice, ¿verdad? Yo no lo veía así. Claro, ¿cómo voy a mentir? Dice, yo voy a poner, ¿cómo apareció el hombre? Yo voy a poner, Dios lo creó, claro. Bueno, claro. Y yo le digo, hijo, aprende eso como materia, pero no que mueva tu fe. Tú sabes, eso más bien te va a servir en el futuro. Es más, te conviene a ti conocer todas estas cosas para que luego en el futuro que puedas ser un apologista y puedas saber todo lo que ellos piensan y tú puedas refutarlo bíblicamente. Y esto es un conocimiento simplemente de lo que ellos creen, pero no crees. Tú y yo en la familia y en la casa creemos que somos creación de Dios, que Dios nos formó y no somos producto de la evolución. Pero ellos están allí. Claro, yo nunca había dicho eso, ¿no? Como que él se sentía como que mintiendo, decir, a ver, eso. Yo nunca me había sentido así. Yo a los 17 años ya, ¿no? Una materia más y ya está. Entonces, ellos se van a enfrentar a muchas cosas. Y mi hijo se ha enfrentado a diversas situaciones, como por ejemplo, alguna maestra le ha dicho que tú puedes decidir si quieres. Hablando de su identidad. Una maestra que estuvo de prácticas por allí. Que tú puedes decidir. Si alguien dice, bueno, que si es niño, pues va a ser niño. Si quiere ser niña, puede ser niña. Y eso lo han dicho. Y uno dice, pero pequeños, ¿cómo se atreve alguien a decir estas cosas? Y estas son cosas que se están viviendo aquí. Yo escuché antes de que eso lo decían por allí, pero no, yo he visto, lo he experimentado con mis hijos. Entonces yo tengo que estar preparado, yo no puedo protegerlo, yo no puedo retenerlo en mi casa. Así como Jocabed 3 meses lo retuvo, pero llega un momento en que lo vas a lanzar al Nilo. Llega un momento en que vas a decir, Señor, guárdalo. Pero hay una cosa, Jocabed no solamente dijo, bueno, lo entrego al Nilo, lo deposito allí, sino Jocabed preparó todos los medios para que ni un poquito de agua del Nilo pueda meterse en la arquilla donde se encontraba el niño, sino más bien él pueda ir cómodamente hasta ser encontrado más adelante. Y eso es el propósito de toda madre. Debe proteger, cuidar con principios,
con ejemplo, amén, con la palabra del Señor, para que las cosas de este mundo no puedan penetrar en el corazón de ellos y dañarles por completo. Está sembrando esas cosas en el corazón de sus hijos. Sé que quizás otros han llegado al Señor un poco más mayores y sus hijos más adultos, en diferentes etapas. Pero si Dios te ha permitido tener hijos en el Señor, siembra en ellos. Y si no has tenido esa oportunidad y ya tus hijos están grandes, entonces ora y también siembra en nuestros corazones la palabra del Señor. Procura cada día, no entregas, decir, bueno, yo lo entrego al niño y lo ahoga, ¿no? Más bien, usted dice, bueno, yo voy a permitir, no puedo retenerlo, no puedo estar allí, pero voy a hacer todo lo posible para que sea protegido su corazón. Para que las aguas de este mundo, las corrientes de este mundo no terminen ahogando a mi hijo, a mi hija, sino más bien puedan estar a flote siempre. A pesar de las corrientes, de las ideas y todos los pensamientos del mundo, siempre pueda estar a flote. Y no se van a ahogar. Es como tirarle un salvavidas a un niño. Y de este modo vamos a estar firmes en el Señor. Porque yo creo que todos los padres dan todo por sus hijos. Dan todo lo que pueden. Creo que les conté en una oportunidad, estuvimos en la costa y mi hijo había como unas colchonetas ahí metido, yo creo que a 1 kilómetro del mar dentro. Y mi hijo dijo, papá, yo quiero ir allí. Entonces digo, ok, vamos, hablamos cómo se trata, había un precio que pagar. Pero lo que pasa, yo pensé que con una barquita uno lo llevaban o lo que sea, pero en realidad no, había que ir nadando hasta allá. Y había una cuerda que ataba de ahí y uno tenía que ir agarrando la cuerda hasta llegar allí. Entonces yo le dije, hijo, está bien, papá, bueno, vamos. Pero lo que sucede es que al principio yo normal, ¿verdad? Pero mi hijo se agarró de mi espalda. Y usted sabe qué significa cuando te mete un peso encima. La cuerda como estaba tensada, pero cuando llegas a un cierto lugar empieza la cuerda a hacer una comba. Y claro, y para mantenerte allí tú tienes que esforzarse a salir. Nunca me había fatigado tanto, porque muchas veces tragué un par de veces agua, pero yo no iba a dejar ahogar a mi hijo. Yo dije, como sea, tenemos que llegar. Y mi hijo agarrado no se soltaba, ¿verdad? Y yo estaba intentando hasta llegar ahí. Cuando tú amas a tus hijos, de verdad, realmente, no le dejes que se ahoguen ante las cosas de este mundo. Jocabed tuvo ese principio y dijo, no lo voy a permitir esto. Así que su hijo empezó a ir con la corriente del Nilo para poder llegar hasta el momento donde se encontraban allí la hija del faraón y estaban allí, hermanos, en esa orilla. Y la hija del faraón pudo encontrar a este niño y dice la Biblia que ella se compadeció de este niño. Y luego dice que estaba por allí la hermana de Moisés, y no se iba a hacer pasar como la hermana del niño, simplemente como si ella estuviera andando por ahí cerca, y cuando le encontró la hija, decir, mira, el niño, mira, yo puedo conseguirte a una mujer para que te cuide, ¿saben? Para que trabaje para ti, como quien decir, para que te cuide el niño, y así pues puedas proteger al niño. Pero ahora, ¿esto qué significa? De que la mamá había ideado todo esto. O sea, esto no fue al azar. La mamá pensó. Y es importante que en este caso las mamás puedan pensar cómo guardar a sus hijos, cómo cuidar a su hijo, cómo cuidar el corazón de su hijo. ¿Usted como madre está enseñando a sus hijos cómo cuidar el corazón de su hijo, de su hija? Para que no se acerque a cualquier, hermanos, a esa hija, cualquier hombre y lo conquiste fácilmente. Un reggaetonero por allí, hermanos. Y como dije en la actividad, y dice, ya tú sabes, ¿verdad? Y dice, ay, me enamoré, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces uno no va a caer. Eso. O un hombre que va por allí y lo único que le impresiona es su gimnasio. Se pone en su Facebook y su Instagram así, se pone de fuerte ahí. Y dice, ay, qué lindo. A veces tiene gente puro músculo, pero nada de cabeza.
¿verdad? Y siempre cualquier cosa que habla, ¿qué dice mi mamá? Dice, con 25 años. ¿Verdad? Y hay gente que se deja seducir por esto, por cualquier cosa. Y a veces es por carencias que tienen en el hogar. Esto pasa. Hay personas, por ejemplo, que no tienen la imagen paternal en su casa y buscan un papá afuera. No buscan un novio, ni el esposo, ni esposa, sino buscan un papá porque no tuvieron papá. No tuvieron amor de papá y cualquier cosa que le quiera dar un abrazo lo acepta. Cualquier cosa que viene por ahí. Que sea hombre, dice, da igual. Y a veces cae en esta situación. Hay tantas carencias en este mundo. Y es verdad que mamá no puede dar el amor de papá. Por mucho que intenta, dice, yo soy padre y madre. No, intenta ser madre de verdad. Puede decir padre y madre porque asume la responsabilidad de proveer también. Pero sin embargo, una mamá no puede ser papá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que usted y yo tenemos que procurar cada día en nuestra responsabilidad de formar a nuestros hijos, que ellos no tengan que encontrar fuera lo que realmente falta en casa. Imagínate, ¿quieres que tu hogar, quieres que tu esposa se case realmente, que tu hijo, se case o tu hija con alguien que le ama de verdad? Que ellos tengan un modelo en casa. Que ellos tengan un modelo, porque ellos no se van a conformar por menos de eso cuando realmente han aprendido a valorar ese amor que hay en casa. Entonces van a ver ese modelo, van a ver ese padre, esa madre feliz, ese respeto que ven allí. Entonces eso es lo que ellos están enseñados y formados para que cuando vayan fuera ellos tengan bien ese principio bien en su mente y en su corazón. Así que llegó el momento en que esta mujer, Jocabed, había planeado todo, a tal punto que ella crió a su propio hijo, como si para la hija del faraón era una nodriza, no era la madre. Pero sin embargo, ella, dirigida por el Señor, Dios le permitió que ella misma críe a su propio hijo. Pero ella sabía que un día iba a dejarlo. Primero lo dejó allí en la canasta, en el cesto de allí de junco, pero luego también iba a dejarlo nuevamente, ahora en manos de la hija del faraón. Y todo este tiempo que ella lo crió, sembró los principios en su corazón. Ella se esforzó. ¿Sabes por qué digo esto? Porque cuando vemos allí en Hebreos, donde hemos leído, también más adelante, allí en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Si seguimos leyendo el texto, en el versículo 23 hemos leído allí. En el versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora esto es importante. ¿Por qué crees que Moisés eligió esto? Si estaba en un palacio, tenía educación, formación, la mejor universidad, tenía privilegios. Porque el tiempo que estuvo con su madre, mientras su madre le daba de comer, mientras su madre la formaba, mientras su madre estaba allí, ella, número uno, estoy seguro que oraba a Dios. Porque una madre no puede desprenderse de su hijo fácilmente y quedarse tranquila. Una madre estaría orando porque sabía que Dios lo había guardado a su hijo. Y esto es lo que debe ser primeramente, número uno, una mamá debe estar orando por sus hijos. Debe estar orando por ellas. Debe, hermanos, estar clamando por ellas para que Dios guarde a sus hijos. Y número dos, vemos aquí que esta mujer, aparte de orar, estaba formando su corazón. Estaba manteniendo, hermanos, la identidad. Decir, ¿quién eres tú? Tú eres hebreo. Tú no eres como los egipcios. Tú eres hebreo. Tú eres similar a tus hermanos. Amén, hebreos que están padeciendo. Le hablaba claramente de su identidad, afirmando su identidad. Y esto es importante, saber quién eres en este mundo te ayuda a estar firme ante todos los ataques del enemigo. Saber quién eres y quién eres. La Biblia nos dice que somos hijos e hijas del Señor.
No somos cualquier cosa en este mundo. Somos comprados con la sangre de Jesucristo. Somos nación santa. Somos real sacerdocio. Somos un pueblo especial, sacado de las tinieblas para anunciar la luz admirable de Cristo. Para poder vivir, hermanos, fielmente siendo la sal y la luz del mundo en este tiempo. No somos cualquier cosa. Y dice entonces la escritura que amén, por la fe Moisés entonces rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. O sea, Moisés fue, hermano, sembrado en su corazón. Jocabed sembró en su corazón los principios, el temor al Señor, y ningún deleite de la casa del faraón fue más grande de lo que él tenía, de lo que él era en sí. Porque cuando un hombre y una mujer no tienen identidad clara, un hijo o una hija, ante cualquier deleite se rinden. Ante cualquier oferta se rinden. Y yo le digo, mayor oferta que Faraón. ¿Usted ha tenido ofertas como Moisés? ¿Sabes que Moisés era como el heredero al trono también? O sea, él tenía su mano, si él renunciaba y decía, bueno, no, yo estoy en el palacio del faraón, yo no quiero saber nada de los hebreos, yo no quiero saber nada del Dios de los hebreos. Él hubiera posiblemente terminado como un faraón. Y si no terminaba como un faraón, ya era parte de la familia real. Los privilegios más grandes que cualquier persona podía tener en su época. Todo estaba a su mano, los placeres, todo, hermanos, el dinero y todo lo que podía conseguir una persona, él lo tenía en la mano. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque él había aprendido algo importante. Su madre había hecho un gran trabajo. Y sabía él que no hay nada más grande que estar cerca de Dios. No había nada más grande saber y tener tu identidad clara. Y esto sucede con un hijo y una hija del Señor. Cuando sabes quién eres, cuando sabes lo que tienes, entonces nada se puede comparar a lo que tú tienes en el Señor. Nada se puede comparar. Nada. ¿Tiene usted seguro eso? ¿Cuál es tu orden de prioridad de todos los días? Dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacerle esto. Si me sobra, voy a la iglesia. Esto primero es aquí, por allá. Si me sobra tiempo, entonces oro. Bueno, si no pasa nada también. Pasamos hoy, mañana, da igual. Y a veces es más cristiano el coche que tiene el pez que uno. El orden de prioridad que tenemos en nuestra vida diaria revela realmente quién es el centro de nuestro corazón. Y esto es clave para ser de bendición a nuestra descendencia. El Señor dice, te bendeciré y va a bendecir la generación que viene. Pero esa generación va a ser bendecida a través de lo que nosotros podemos afectar. Si no, el Señor no hubiera dicho, vas a decir esto a tus hijos, lo repetirás en el camino, al acostarse, al levantarse. No hubiera dicho eso el Señor nada, si era tan automático. No, el Señor dijo, tu generación, yo voy a bendecir primera, segunda y tercera generación, pero hay una gran responsabilidad que tú tienes que tener en cuenta. Tienes que preparar a tus hijos, así que al levantarse, dale la palabra, al acostarse, dale la palabra, en el camino, ve a Dios y a su creación en todo. Y dale las gracias al Señor. Si te vas a comer un helado, dile, hijo, comemos este helado, gracias a Dios. Porque Dios nos ha provisto, nos ha dado la fuerza para tener esto. Dale gracias a Dios porque podemos tener estos alimentos. Yo sé que usted, que si ya tiene hijos de 9, de 10 años, va a tener conversaciones muy maduras. Pero yo tengo el mayorcito y las conversaciones son muy maduras. Muy maduras. La semana pasada yo le he enseñado algunas cositas. Por ejemplo,
La semana pasada estuvimos allí celebrando la renovación de votos. Y de repente un hermano, bueno, había varias agua y había Coca-Cola, bueno, Coca-Cola Light. Y un hermano estaba justo sirviendo la Cola Light a mi esposa y a mí. Y mi hijo mayor se acerca, qué buena enseñanza, papá, para tus hijos, ¿no? Qué buena enseñanza, dices que no hay que tomar cola y mira. Lo dijo de manera irónica, ¿no? Dijo de manera irónica. Pero en vez de decir eso, me reí más bien, ¿no? Me reí con él. Porque me llamó la atención. O sea, papá, qué buena enseñanza. Irónicamente. Porque ellos están viendo cada detalle y cada cosa que nosotros hacemos. Ellos saben, ellos obviamente saben que preferimos otras cosas antes que esa. Pero, a ver, no es que anulamos por completo las cosas. Hay momentos que sí. Pero creo que hay cierta madurez a medida que va pasando el tiempo. Y entonces usted le va enseñando todos estos principios. Usted va esforzándose porque llegará el momento. Como la primera vez que se desprendió Jocabed fue en el momento de los 3 meses. Ya no podía estar con él. Y después de más adelante, hermanos, llega a desprenderse también ya cuando es ya alguien, hermanos, ya que había crecido y ya no necesitaba de una mamá allí que la alimente. Pero Jocabed no perdió el tiempo en otras cosas, sino sembró en su corazón esos principios. Por eso es que en ese momento vemos a Moisés tan firme en todos sus principios, tan firme. Él sabía quién era, a dónde pertenecía, sabía que era parte del pueblo de Dios. Él sabía y él tenía ese compromiso de poder ser fiel a Dios. Y esto, ¿sabes a qué se debe? Se debe a que una madre estuvo dispuesto a pagar el precio. Una madre estuvo dispuesto a estar con su hijo. Una madre estuvo dispuesto, hermanos, a estar cada momento al cuidado de él. Una madre estaba dispuesto a eso. Yo quiero decirles a todas las mamás en esta hora, creo que primeramente como hijos Dios nos ha dado un regalo de tener mamá. Y segundo, hermanos, es que nosotros, las madres en sí, las madres deben estar cada día, hermanos, por decir así, sintiéndose feliz de que Dios, hermanos, en su gracia les ha brindado o les ha dado la responsabilidad de poder formar a sus hijos, educar a sus hijos, porque eso es una bendición grande. Creo que todos los que estamos aquí hemos visto alguna ocasión a nuestros padres y a nuestra madre y hemos aprendido tantos valores de ellas. Hemos aprendido el esfuerzo, hemos aprendido el compromiso, los que hemos tenido mamá. Hemos visto, hermanos, el sacrificio de ellas. Hemos visto, hermanos, el trabajo. Hemos visto también la corrección de ellas. La corrección. Y creo que los que no tenemos madre, quizás hemos pensado alguna vez, ojalá tuviera un ratito más con ella. No fue la madre perfecta, pero fue una madre esforzada, valiente. Quisiera tenerle un rato más. Quisiera quizás decirle, te quiero. Quizás quisiera abrazarle. Quizás quisiera decirle, perdona, no me comporté muy bien como hija o como hijo. Si nuestra madre volviera y tuviéramos la oportunidad. Y por otra parte, creo que su ejemplo hasta ahora lo podemos recordar. Yo recuerdo a mi madre esforzarse a tal punto que yo me asombraba de caminar para cumplir una responsabilidad e ir, hermanos, con un palo. Incluso hay algo que siempre me gusta. Incluso yo puedo estar de vacaciones en cualquier lugar y tengo una iglesia cerca, yo voy. Porque ¿sabes por qué? ¿No? Porque mi familia no ha visto, ay, tiene un poquito de fiebre, no vamos. Ay, no, mucho de ver, aquí no vamos. Hay momentos que se puede hacer y todo el mundo tiene ese derecho. Pero eso no se me enseñó a mí. Mi madre iba a la iglesia, aunque sea con un palito, hermano, así no podía caminar. Y yo le decía, no vayas, mamá.
Yo le decía, no vayas, si estás malita, ¿cómo vas a hacer? Dijo, no, porque cuando llego a la iglesia se me va un poco el dolor. Ella iba así con su palito, hermanos, a veces le dolía, se iba allí, se sentaba en una piedra, porque nosotros vivimos en una zona, ¿verdad?, donde en cierta distancia había algunas piedras en el camino, se sentaba allí. Y luego se paraba y seguía. Decía, mamá, te llevo, vamos. No, yo voy tranquilo, a mi ritmo, hijo, yo voy. Y se esforzaba allí. Se esforzaba a estar allí. Hasta últimamente cuando estuve aquí, me llamaban y decían, mira Josué, lo que sucede es que tu mamá viene y a veces va muy de noche, esa zona no hay luz. Pero ella agarra y ella se va. Así que tuve que decirle, ver, hay una moto o algo, agarra cuando termine el culto que lo lleven a ese lugar. Y por la noche no había ni transporte, pero ella decía, yo voy a ir. Iba así, se esforzaba cuando estaba bien del pie y luego se iba allí. Y esas cosas marcaron mi corazón. Marcaron mi corazón a tal punto que todo con esfuerzo se puede salir adelante. Con esfuerzo se puede lograr. Con un compromiso se puede llegar a muchas cosas. Con un compromiso con Dios. Con un compromiso, hermanos, serio, de ser esforzado también en muchas áreas. Que quizás no muchos han tenido ese ejemplo. Quizás muchos han tenido hasta padres ausentes, que ni siquiera sabías si estabas allí en casa. Muchos han tenido así, lamentablemente, pero usted no siga el mismo ritmo. Usted no siga mostrando el mismo ejemplo. Más bien, el mayor ejemplo, enseña el mayor ejemplo a sus hijos. ¿Qué es lo que quiero dejar a mis hijos? Mamá, ¿qué quieres dejar a tus hijos? ¿Cómo quieres que te recuerde tu hija, tu hijo? ¿Cómo quieres que te recuerde? Porque nos vamos a ir nosotros. Y lo que van a quedar en nuestros hijos es un recuerdo. Los muñecos, los peluches, todo lo que les damos se va a romper, se va a acabar. Quizás alguno que guarde allí de recuerdo lo tendrá en algún lugar especial. Pero los recuerdos son los que van a permanecer en su mente. Esos recuerdos le van a motivar. Quizás en algún momento está tan desanimaba y va a decir, es que mi mamá se esforzaba. Es que mi mamá luchó. Es que mi mamá me dijo que tú puedes. Es que mi mamá dijo, esfuérzate. Eso se va a quedar en tu mente. Eso te va a dar fuerzas también. Eso te va a levantar el ánimo. No pienso simplemente lo que me dejó mi madre a mí, sino lo que yo voy a dejar a mis hijos. Desde ya estoy marcando sus corazones. Y cada uno vamos a marcar, ya sea positivamente o negativamente. Así que marque el corazón de sus hijos de manera positiva. Porque Dios te dio el regalo grande de ser mamá. Y es tan lindo. Yo he visto a mi esposa. Es algo lindo y puedo decir muy, ¿cómo puedo llamar? Lindo y a la vez muy fuerte. O sea, en un parto yo he visto que se pasa de un momento a otro. O sea, yo he estado en los 3 partos de mi hijo. Y uno cuando va en el camino, uno va, uy, con dolor, ay, ¿verdad? Y uno no sabe ni qué hacer. Llega allí al médico. Y cuando llega el médico, no que esperen. Y ella de vez en cuando, o sea, venía esos dolores de parto. Y yo no sabía ni cómo ayudarle. A veces me agarraba así fuerte, ¿verdad? Me agarraba fuerte, era el dolor intenso. No sé qué se siente cuando va a tener un hijo. Y era un poco de ¿qué hago? ¿Qué sucede? Y luego cuando llevaban al paritorio, yo veía, hermano, ese momento cuando está el nacimiento, y era como que doloroso, fuerte, era violento y sangriento. Porque realmente sangriento en el sentido de eso. Una mujer, hermano, literalmente también se rasga su piel. Rasga su cuerpo, rompe su cuerpo. Y peor si es cabezón el muchacho. Y grande y hermoso. ¿Verdad? Y literalmente cuando a veces tiene que hacer hasta el médico un piquete. Un piquete es cortar con una tijera. ¿Verdad? Y cuando uno ve eso, ese momento, yo veo así, yo en ese momento no estoy riendo. En ese momento no digo, ay, qué bonito.
En ese momento yo estoy dolido. Yo estoy dolido. Esto como que, ¿qué hago? Lo otro. Yo lo único le digo, tranquila, cariño, ya sale. Ya nace, ya, tranquila. Y uno por dentro tiene el corazón que no sabe ni qué hacer. Por lo menos lo digo por mi experiencia. No va a ser. Y los médicos diciendo, ya 1, 2, 3, ya va. Y uno, y cuando, y parece que salía, y recuerdo una vez, y luego como que se metía otra vez. Y digo yo, inténtalo otra vez, agarra uno, y uno no está feliz, está pasándolo mal. Y cuando de repente hace fuerza y ve que el niño sale todo ensangrentado, el niño ahí pequeño, y empieza a llorar. Y entonces va cambiando la emoción. Y mi esposa, que está ahí con la cara que no sabe ni qué hacer, mi esposa está allí, qué dolor tan grande, qué dolor tan fuerte. Yo le veo la expresión, un dolor. Y cuando nace el niño, literalmente su cara empieza a cambiar. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Agarra y lo ponen literalmente al hijo aquí en el pecho, lo pone ahí, y entonces todo su dolor, toda su angustia empieza a cambiarse en sonrisa, en alegría. Le empieza a tocar, decía, hijito, le da aquí besitos. Y me asombro de eso. ¿Cómo? Y a veces también esa madre duele. Para ser madre no es sencillo. No es sencillo. Pero luego cuando ve a su hijo, cuando ve a su hija, la abraza. Se olvida de todo el dolor. Se olvida de todo lo que sufrió. Se olvida de todo eso. Abraza a su hijo, a su hija. Lo abraza. Quiere verlo. Yo recuerdo que me lo entregaron a mí. Yo no sabía ni cómo agarrarlo. Tenía tanto temor porque encima estaba tan húmedo. Decía, se me va a escurrir. Y mi esposa viendo la ocasión. A mi hijo, no le dejes solo. No le dejes solo. Si la enfermera lo lleva para allá, ve tú con él. Y uno ve ese momento, el padecimiento de una madre. Y eso es lo primero. Y está la madre dispuesta a eso. Para convertirse en mamá, una mujer sacrifica su físico, su propia vida. Sacrifica todo. Sacrifica. Y eso es algo que como hijos debemos valorar. Nunca debemos olvidar. La mamá dio todo para que nosotros estemos aquí. Dio todo en ese momento para que nosotros podamos estar aquí. Y aún en nuestra etapa donde nosotros no tenemos ningún recuerdo, esos primeros meses estuvieron allí, cuidándonos. Y qué no decir de las madres de aquella época donde no había ni pañales desechables, donde la madre tenía que lavar una tela día tras día ahí y colgarlas ahí, esa tela, y esforzarse a tiempo. Ni lavadora tenían muchas madres y estaban allí, agarraban. Yo he visto eso, hermano, y he sido parte también de esto. Estaba pequeño, yo no soy tan viejo, pero he visto. Ahí también hay otros de mi promoción que vieron eso. Y tenían que quitar. Yo recuerdo que cuando conocías en una casa donde había un bebé, ya sabía que había un tenderero lleno de pañales, de esos de tela, ¿verdad? Ahí de todos los colores, uno amarillo y otro que no lo había lavado también, y otros azules. Pero estaban allí tan ocupados ellos. Y ahí nos protegieron, nos cuidaron. Y estuvieron con nosotros allí. Por eso, nunca, dice la Biblia, nunca maldigas a tu madre. Nunca desprecies a tu madre. Nunca hables mal de tu madre. Nunca la trates mal a tu madre. Valóralo. Respétala, ámala, apréciala, porque Él se jugó la vida, ella se jugó la vida para que puedas estar aquí, para que podamos, amén, tener vida. Dios la usó como instrumento para que puedas estar aquí. Vamos a orar esta hora.